Hola, hola, muy buenas noches. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes este espacio de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial a la Fundación Mi Colmena por esta oportunidad. Vamos a dar espacio para que todas las personas que están allí, que se programaron, se empiecen a conectar y puedan también participar activamente de este espacio. Así que nos vamos ubicando. Vamos a compartirle también, si ustedes quieren, la invitación a esas personas que consideren que puedan aprovechar muchísimo este tema sobre el manejo de duelo ante cualquier tipo de pérdida. Y bueno, la idea es poder sacar el mejor provecho. Así que vamos a estar aquí conectados y con seguridad va a ser una noche muy especial, un momento muy especial para todos. Por lo pronto, quiero contarles que yo, cuando recibí la invitación de una, dije que sí, y desde entonces me empecé como a imaginar, a pensar, a preparar cómo puede ser, cómo podría ser este espacio, y bueno, desde entonces me preparé para poder compartir con ustedes. Les voy a hablar desde mi experiencia, les voy a hablar desde mis conocimientos y bueno, sé que va a ser de gran provecho. Así que vamos a mirar cuántas personas se han ido conectando. Ustedes saben que siempre hay que dar un tiempito mientras avisa, mientras buscamos dónde está la cuenta. Bueno, en fin. Entonces es muy importante en ese sentido que nos ayuden a compartir, compartan desde sus redes, desde su Facebook, porque así pues seguramente este mensaje va a llegar a todas las personas que hoy necesiten escuchar. Quizás una palabra de aliento, escuchar muchas cosas que también pueden ayudar a romper con muchas ideas que están por allí rondando y que son negativas, o a sentir la compañía, a entender lo que están pidiendo, a sentir mucho más ánimo, en fin. Entonces, bueno, creo que es de gran ayuda el hecho de que ustedes ahora ese, compartan también ese aspecto. Yo quiero les voy a dejar aquí lo voy a dejar con una información de interés para que pues ustedes lo puedan ver. Ya regresamos. Bueno, muy bien, regresamos. Entonces, vamos a dar inicio. Seguimos aquí esperando a que se conecten con nosotros. Qué rico que vamos a compartir este espacio. Yo sé que va a ser muy positivo. Estas esperas en Facebook o en los en vivo son bien interesantes porque uno está como que está uno hablando y como que sí me estarán escuchando, sí se están conectando, pero bueno.
Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Yo quiero de verdad dar gracias de manera muy especial a la Fundación, porque la verdad para mí ha sido muy especial. Quiero presentarme para quienes se están conectando y de pronto no me conocen. Mucho gusto. Saludos aquí a Nicolás James, a Ángela García, que también está por aquí con nosotros acompañándonos, a Nadia de la Espriella, mi querida Nadia, un abracito, a Lucy Martina o Martínez, qué rico, María de León, Mauro Di León desde Argentina, un abrazo, qué rico que te estás conectando con nosotros. Bueno, entonces, para ustedes, también está con nosotros Chomi Gómez, creo que es Xiomara. Saludos, Xiomi. Daniela Salas, hola Daniela, un saludo muy especial y qué rico que estés por aquí con nosotros. Hola Mirit, un abrazo, bienvenida. Estoy muy contenta porque, bueno, muchos de ustedes son amigos, así que estoy de verdad, muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio. Hola Margis Vergara. Bueno, les cuento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ilse Villamil Benítez. Yo soy psicóloga. Hace ya 19 años. Soy psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Montería. Hoy me estoy conectando desde Montería, Córdoba, la región Caribe de Colombia. Sé que este en vivo también lo van a ver personas de fuera del país. Entonces, además de esto, quiero dar gracias de verdad a la Fundación Mi Colmena. ¿Por qué? Porque pues abren este espacio, permiten que nosotros estemos allí también ofreciendo la información que tenemos y que en efecto podamos compartir nuestras experiencias y conocimientos para ocupar este tiempo sanamente, que es un espacio que se tiene precisamente en la Fundación Mi Colmena. Les sigo contando un poco de mí. Yo soy, como les decía, psicóloga, soy especialista en talento humano también de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería y soy magíster en psicología de la Universidad del Norte. En todo este tiempo he tenido la gran oportunidad de desarrollarme en dos campos de la psicología educativa y la psicología clínica. En la actualidad, de hecho, combino estas dos grandes áreas de trabajo. Actualmente me desempeño como decana de escuela de la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería y soy psicóloga, psicoterapeuta, hago mis procesos de intervención en los espacios que tengo libres. Y bueno, a partir de esta experiencia he podido acompañar a muchísimas personas durante todos mis años de carrera, porque siempre ha sido una experiencia que me ha apasionado mucho. Y todo esto pues lo comparto a través de la educación, soy docente, formo psicólogos y bueno, es una tarea que me apasiona muchísimo. De hecho, como buena docente que soy, aquí tengo mis apuntes, quise hacer como una lista de temas para que no se me fuera a escapar nada de lo que precisamente les quiero compartir hoy con respecto al manejo de duelo ante las pérdidas, porque bueno, veíamos que era muy pertinente definitivamente el hecho de poder abordar este tema, dado que por las condiciones actuales, por todo lo que estamos viviendo, definitivamente nos estamos teniendo que enfrentar a muchas situaciones, pero sé que esto no solo va a ser positivo para las personas que en la actualidad están teniendo pérdidas, sino también para todas aquellas que de alguna u otra forma en su recorrido de vida han tenido que experimentar cualquier tipo de pérdida o situación parecida a ello. Eh, quiero empezar contándoles algo muy importante y es que
cuando yo tenía 14 años, me enfrenté a la muerte de una manera muy impactante. Y a partir de allí empecé a verla de una manera diferente. Todos sabemos que la muerte nos rodea, que la muerte está allí y hace parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, tú no lo vives igual hasta que no te toca a ti como persona. Quienes me conocen saben que a mis 14 años perdí a mi único hermano varón, que para mí era alguien muy especial porque era mayor que yo, 10 años, porque era como esa figura de amigo, de hermano mayor, casi como de papá, que me protegía muchísimo y en ese momento fue muy impactante para mí tener que vivir esta experiencia. Entonces, a partir de ese momento, empecé a escribir y empecé a desarrollar. Y me empecé a preguntar mucho por las pérdidas, por lo que significaba. Obviamente en ese momento, sin la formación que tengo hoy, escribía simplemente ideas que se pasaban por mi cabeza. Viví mi proceso a mi manera porque es una de las cosas que les quiero mostrar. Cómo una pérdida es un asunto absolutamente individual. Pero bueno, si nosotros entramos en materia con respecto a este tema, quiero decirles que todos, de una u otra manera, siempre nos vamos a encontrar en nuestra cotidianidad con el hecho de tener que asumir una pérdida. Y esas pérdidas pueden ser tangibles. Por ejemplo, es que se me acaba de romper un jarrón que lo había heredado de generación tras generación y tenía un valor fundamental, pero se rompió, está ahí, lo estoy observando y ya nunca más lo voy a poder tener. Así lo restaure, no va a ser igual o definitivamente no se puede tener. Pero también una pérdida tangible es precisamente la muerte de un ser querido, un robo o la casa que se incendió, etcétera, ¿verdad? Esas son pérdidas materiales o tangibles que nosotros las podemos evidenciar de manera física, que las podemos ver. Y además tenemos o vamos a encontrar con las pérdidas simbólicas, que son esas pérdidas que más que físicas van a tener un efecto psicológico y que van a ser mucho más subjetivas o personales y que definitivamente no se evidencian de manera material. Dentro de esas pérdidas podemos encontrar, por ejemplo, alguien que se jubila y que donde estaba en su sitio de trabajo tenía un estatus o un rango muy alto. Entonces, al ya no estar en esa institución, pues va a perder ese estatus o ese rango, ¿verdad? Ese es una pérdida simbólica que aunque tú no la veas, lo vas a experimentar y lo vas a sentir. Pero también, por ejemplo, se puede dar cuando hay una pérdida de independencia porque me amputaron un miembro del cuerpo o por una enfermedad que me limita a poder tomar mis propias decisiones y moverme y actuar como yo quiero actuar. O también, por ejemplo, los divorcios o las rupturas amorosas cuando terminas una relación de pareja en cualquiera de las condiciones que se dé. Es una pérdida que se va a vivir mucho más desde lo simbólico que desde lo material, aun cuando también allí en ese tipo de pérdidas puedan aparecer otras pérdidas materiales. Y también, por ejemplo, cuando perdemos etapas de nuestra vida muy valoradas, ese tipo de expresiones de nuestros abuelos como que hay la eterna juventud que ya no vuelve, esa es otra pérdida. O por ejemplo, precisamente en la adultez tardía, cuando se empiezan a perder tantos signos vitales o signos valiosos como la visión, la agudeza al escuchar, la movilidad, etcétera, es otro tipo de pérdidas que se va experimentando en nuestra cotidianidad. Entonces, fíjense que las pérdidas son inherentes al hecho de vivir. Y en ese proceso de vivir, siempre nos vamos a tener que enfrentar con ello. Entonces, reconocer que hace parte de nuestra cotidianidad es un punto fundamental que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, para quienes están conectándose y están llegando, qué bueno es que podamos entender que nuestra vida
siempre va a tener que confrontarse con una pérdida, ya sea material o simbólica, pero hace parte del hecho de vivir. Y frente a esa pérdida, nosotros tenemos que, de alguna manera u otra, querramos o no, vivir un proceso de duelo, ¿verdad? Y precisamente hacer un duelo es el periodo que tú vas a vivir tras esa pérdida y la manera en que tú lo vas a asumir, lo vas a experimentar, lo vas a desarrollar, etc. Ahora bien, puede que en ese periodo o en ese proceso de duelo, puede que tú lo asumas de una manera positiva, puede que tú lo asumas de una manera adecuada y ya les mencionaré, entre comillas, a qué me refiero con esto, porque pues no hay una fórmula mágica, es importante que lo aclaremos de entrada, no hay una receta ni un paso a seguir, pero evidentemente habrán duelos que se van a elaborar de una manera adecuada, idónea, positiva, y habrán algunos duelos que por algunas situaciones se pueden complicar. Incluso he conocido personas que llevan años sin poder elaborar duelos porque se niegan, se resisten o porque hay otras situaciones asociadas a esas pérdidas que no les permiten avanzar o liberarse o recuperarse de esa situación. Es importante que entendamos que en ese proceso de duelo, tras la muerte de esas personas que amamos, tras las pérdidas, nosotros vamos a estar frente a ello en un proceso o en un rol activo. Y aquí hay una frase que me encontré, pues no decía de quién era, pero la voy a repetir, y es que definitivamente el duelo es algo que hacemos por nosotros mismos y no algo que alguien o algún otro puede hacer por nosotros. En ese sentido, entonces, es bien importante, y ya aquí voy a empezar a enmarcar algunos aspectos para que tengamos en cuenta, y es que nadie puede decirle a otra persona cómo vivir su duelo. ¿Por qué? Porque el duelo es un asunto completamente íntimo e individual. Y en ese sentido, es el doliente quien ocupa un papel activo y único, además de individual e íntimo, ¿verdad? Y en ese proceso de duelo es fundamental que entendamos que así como hemos perdido, que así como no tenemos de pronto ya esa relación, esa experiencia, esa seguridad, etcétera, esto va a generar unos cambios. Y esos cambios, como precisamente, como es muy típico en nosotros los humanos, todos los cambios nos llevan precisamente a movernos. Y esos movimientos y esa realidad ante quizás lo desconocido, ante lo nuevo, etcétera, se va a poder reflejar en algunos más que en otros a través de inseguridades, a través de ansiedad o de temor. Entonces, si alguno de nosotros, de los que estamos aquí conectados, o si algún amigo, alguien muy cercano, muy especial, está viviendo un proceso de duelo, qué bueno es que podamos entender que necesariamente al estar viviendo la pérdida y al empezar a emprender ese proceso de duelo, pues es normal sentir temor, sentir ansiedad, sentir preocupación, etc. En ese sentido, entonces, es bien importante que nosotros entendamos que como es un asunto individual, ¿cuáles van a ser las características de ese duelo? Pues ese duelo va a tener tus características y también va a depender del grado de relación, del tipo de cercanía, de la profundidad que se tenía con el objeto o con la persona que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, pues, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, es que a mí no me afectó tanto la muerte de mis abuelos como me afectó la muerte de un amigo. Pero puede que la relación que esta persona tenía con los abuelos era muy distante, pero la relación que esta persona tenía con un amigo o una amiga era muy estrecha. Entonces, evidentemente, el tipo de relación y la cercanía o no que se tenga, pues es lo que va a determinar en ese caso, es como la sensación de pérdida, qué tan grande es esa sensación
pérdida. Dice Kubler-Ross que hay unas etapas durante ese duelo. Hay muchos autores, otros autores y otras clasificaciones que más o menos van a hablar de lo mismo. Y es que es un proceso en donde hay una entrada o una reacción inicial, que es como el choque en el que se genera en el momento el contacto con la pérdida inicial, es decir, cuando tú te das cuenta de la pérdida, cuando en ese momento te avisan, etc. Ese choque o esa ruptura generalmente aparece como un mecanismo defensivo frente a algo que en ese momento es inaceptable, es increíble, y generalmente todos vamos a decir la palabra no. Y eso puede estar acompañado de no puede ser, no lo creo, no es cierto, pero generalmente ese primer momento, esa etapa de choque va a estar acompañada de la palabra no. Luego viene como tal la etapa de negación. Esa etapa de negación aparece precisamente como un mecanismo defensivo en el que nuestra mente se blinda un poco y empieza a pensar que eso debe ser un error, que probablemente es una pesadilla y estoy soñando y me voy a despertar y ya va a ser distinto, o qué tal que es que se hayan equivocado de persona y será mejor esperar. Como tal, esa negación lo que está haciendo es una negociación interna para amortiguar un poco el dolor y lo que implica en ese momento la noticia ante la pérdida. Pero luego de eso, empieza como a aparecer la evidencia y a decir, no, sí es cierto. ¿Sí? Entonces, esa negación va a ser transitoria, puede durar un momento, horas, días, hasta que definitivamente se logra como la toma de conciencia. De pronto, en algunas personas esta negación se puede convertir en patológica, pero pues ya eso implicaría que de pronto hay otras situaciones alrededor de la pérdida que van a hacer que efectivamente la persona se cierre en la negación y siga como si no estuviera pasando nada, que evidentemente pues sería dañino o que pues complicaría un poco el hecho de tener que aceptar necesariamente que es una pérdida y que hay que seguir adelante. Entonces, vamos por la primera que les decía, que era la reacción inicial de choque, la segunda que es la negación como mecanismo defensivo, y pasaríamos a rabia e irritabilidad, que es cuando ya me doy cuenta que efectivamente no puede ser, no puedo creer que esto esté pasando. Hay una pregunta que me están haciendo y es, ¿cuánto tiempo puede durar el proceso de duelo? Bueno, como les decía, este es un asunto tan personal e individual que, y dependiendo de la magnitud y el grado de la pérdida, puede oscilar entre un mes hasta un año aproximadamente, pero les digo, no hay como una precisión, pero generalmente entre un mes y un año es el proceso normal. Hay nos están dando unos saludos desde varias partes, que rico que están aquí conectándose con nosotros. Entonces les decía que estaba esa reacción inicial de choque, luego la negación y aparece la rabia, la irritabilidad como la manifestación inicial del declinar de esa negación. Es decir, cuando ya yo empiezo a sentir que es cierto, que evidentemente la persona no está, que evidentemente perdí todos mis bienes, que evidentemente tuve que cerrar la empresa y ahora sí es cierto y me levanto y ya no tengo que cumplir horarios y ya no tengo que hacer esto. Cuando ya aparece esa sensación de frustración, esa sensación de que efectivamente no está allí, ahí empieza como la claridad de que no está. Ahora bien, no necesariamente todas las personas lo van a vivir desde la irritabilidad. Se ha encontrado el reporte
de muchos casos en los que directamente de la negación la persona pasa, por ejemplo, a la tristeza y a la depresión. Mientras que hay personas que efectivamente cumplen como todo el paso a paso del duelo, que es que pasa por la rabia. Luego de la rabia hacen como una negociación y es como por ejemplo las personas que creen en Dios, las personas que hacen algún tipo de ritual con la vida, con las personas influyentes, entonces dicen como que está bien si Dios se lo llevó, o está bien si los médicos no pudieron hacer nada, es porque no había nada más que hacer, o sí, definitivamente este es el ciclo de la vida. Entonces, cuando la persona hace esa leve negociación, no quiere decir que es que ya hizo la aceptación total o superó completamente la pérdida, sino que allí está empezando como tal a entrar en contacto real con esa pérdida que está viviendo. Y allí es cuando aparece para muchos signos claros de tristeza y en muchos casos de depresión. ¿Cuáles son esos signos? Entonces, evidentemente el llanto frecuente, pérdida de motivación, puede verse reflejado en alteraciones del sueño, en algunas personas, el desaliento, desánimo, se puede afectar también el apetito, comer en exceso, no comer nada, quizás no querer socializar y de pronto encerrarse en sí mismo, etcétera. Son como de las manifestaciones más frecuentes. ¿Cuánto tiempo puede durar más o menos esta etapa? Eso va a depender, pero en promedio puede durar entre unos 6, 8 meses, más o menos, mientras se vive como todo ese proceso. En ese proceso de tristeza y de depresión se va a pensar mucho en lo que se tenía ya no se tiene, se va a recordar mucho en el caso de cuando hemos perdido personas, en sus anécdotas, si se ve la foto, pues es normal que broten lágrimas, etcétera. Y luego de todo ese recorrido y ese proceso, finalmente va a llegar la aceptación. Y aquí es muy importante que yo les aclare algo. La aceptación no significa que ya no me va a interesar, que ya no me va a importar y que yo voy a estar como si nada estuviera ocurriendo. La aceptación lo que va a implicar es la integración de ese paso a paso del que yo les estoy hablando aquí, pero también al final va a ser como el hecho de entender que la vida continúa, el hecho de saber que a pesar de esa falta, a pesar de eso que ya no se tiene y a pesar de que eso ya no se vive, se reconoce lo que cada uno es, lo que cada uno puede aportar y también en lo que usted está llamado a vivir y a experimentar. Es decir, la vida sigue a pesar de que recuerdes constantemente a esa persona, a pesar de que en las fechas especiales pienses en esa persona, etc. Y aquí yo quiero como contarles algo importante. Finalmente, podemos darnos cuenta que de alguna u otra forma nosotros podemos entender a través del proceso de duelo que es inminente la pérdida, definitivamente, y la aceptación al final va a ser esa, es que efectivamente ya no voy a poder llamar a esa persona, aunque escuche esas grabaciones que quedaron allí, finalmente son grabaciones de ese entonces, es decir, es entender que ya no me voy a poder contactar con esa persona de la misma manera. Sin embargo, lo que hemos evidenciado en la práctica clínica es que tú puedes mantener o cultivar esa relación con eso que para ti fue significativo, con esa experiencia que fue significativa en tu vida, con esa persona amada. Puntualmente voy a hacer énfasis en las personas que hemos perdido familiares. Las personas cuando se van de nuestra vida de manera física, de una u otra forma, siempre permanecen vivos. Yo he escuchado mucho a un sacerdote amigo, Jorge Mario, que dice, seguramente cuando la persona muere ya no vas a poder escuchar sus palabras, pero sus pensamientos te van a quedar. Ya no vas a poder verle sonreír, pero su alegría te va a acompañar. Ya no vas a poder quizás hacer muchas cosas que hacían,
pero lo vivido con esa persona nunca te deja, se queda contigo. Entonces, es normal que el día del cumpleaños de la persona nosotros hagamos algo en honor a ella. Es normal que cuando estamos en un momento importante hacemos algo en honor a esa persona también. Y esa es una manera de vivir la pérdida entendiendo que ahora nos relacionamos con el recuerdo de las personas, con lo que significó esa persona en nuestras vidas, sin que ello implique que renunciemos a seguir adelante, porque definitivamente esa es una de las tareas que cada uno de nosotros tiene y es aprender a aceptar y asumir cada pérdida que vamos enfrentando y continuar con el proyecto de vida al que estamos llamados, ¿verdad? En ese sentido, entonces, yo les quiero contar que basándome en el libro que se lo recomiendo de Isa Fonnegra, que es una tanatóloga colombiana, nos habla de las 6 R del proceso de duelo. En esas 6 R, Isa Fonnegra nos dice cómo podemos abarcar ese recorrido. Lo primero que nos plantea es reconocer la pérdida. Definitivamente tenemos que conectarnos con la sensación de pérdida, con el dolor, con el miedo, con la tristeza, etc. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gusta huir del dolor y muchas veces creemos que elaborar el duelo es no pensar en el duelo y que elaborar el duelo muchas veces es no sentir, camuflar el dolor o entretener nuestra mente y hacer muchas cosas con tal de no pensar, entre comillas. Pero esto lo único que logra realmente es extender mucho más el proceso de duelo. Entonces, en ese sentido, es entender que aunque duela y aunque en el momento pensemos que es insostenible ese dolor, definitivamente lo vamos a poder asumir, lo vamos a poder lograr, porque es inherente. Recuerden que es propio de la condición humana, ¿verdad? ¿Qué tal que nosotros todos quisiéramos seguir viviendo como cuando teníamos un mes de vida? Es imposible. Los humanos siempre estamos en constante pérdida, por eso estamos entrenados y estamos preparados para ello, aun cuando muchas veces no somos conscientes de eso. La segunda R, ya les dije, la primera es reconocer, la segunda es reaccionar. Y en ese reaccionar es, listo, ya sé que perdí algo, y en ese reaccionar es, voy a darme la oportunidad de sentir este dolor, voy a darme la oportunidad de reconocer que me está doliendo, reconocer que no sé qué hacer, reconocer que tengo preguntas, reconocer que estoy asustada o asustado, que tengo miedo, que no me esperaba esta situación, etc. Tercero, recordar, que implica revivir y reexperimentar lo que se vivió. Entonces, va a ser muy común que tú observes todas las fotografías, va a ser muy normal que tú leas todos los chats que te quedaron, va a ser muy normal que tú vayas a los lugares donde compartiste con las personas amadas, que se reúnan alrededor de algo especial, etcétera, ¿sí? Hay una pregunta, ¿me colaboras por favor con la pregunta? Deme un segundito. Me preguntan que si es conveniente ir muy seguido al cementerio a visitar a nuestros seres queridos. Si esto a ti como persona te ayuda y es necesario para tu proceso, es conveniente. Cuando algo es poco conveniente, cuando altera de manera significativa tu cotidianidad y tu funcionamiento. Y sin embargo, habría que mirar en qué momento de la pérdida estás para poder reconocer si eso que tú estás viviendo o eso que estás haciendo, esas idas recurrentes al cementerio, efectivamente hacen parte de ese proceso. Recuerden que les hablaba de la tristeza y depresión, o si incluso está todavía anclado a la negación, es decir, es como que ahora ya no te tengo en la casa, sino que ahora tú sigues vivo, pero de otra manera acá, y entonces pues vengo a visitarte y vengo a hablarte y vengo
a consultarte todas las decisiones, etcétera, pero resulta que tienes otros hijos en casa o que tienes otras personas en casa y entonces estás descuidando todo, allí es inconveniente. Pero de resto, pues si te hace bien, lo puedes seguir haciendo. Entonces les sigo contando, el hecho de recordar, revivir y reexperimentar te va a permitir también resignificar lo que viviste, la experiencia que viviste, la situación que viviste, y a partir de allí incluso darte cuenta y agradecer. Yo siempre le digo a mis pacientes algo que para mí es muy valioso y es importante. Cuando nosotros perdemos, estamos perdiendo porque tuvimos una relación significativa, de lo contrario no sería pérdida. Y qué bueno es en ese momento también identificar lo privilegiados que fuimos al tener a esas personas que nos acompañaron en la vida o poder también agradecer la oportunidad que tuvimos, si fue de un día, meses, años, el poder experimentar eso que hemos perdido porque pues, hace parte y hará parte de nuestra historia, aunque luego sea de una manera diferente. Luego de reconocer, reaccionar y recordar, pasamos a la cuarta R que nos plantea Fonnegra, que es reacomodarse. Como yo les decía, que todo duelo va a implicar una adaptación a algo distinto, entonces ese reacomodarnos precisamente lo que va a traducir es aceptar esos cambios, aceptar que nos toca ejercer un rol diferente, aceptar que ya esa realidad no va a volver a ser exactamente igual a como la habíamos experimentado en algún momento, etc. Y pasamos a reinvertir, que sería la sexta R. Ese reinvertir implica que había una fuerza, había una motivación, había una pasión, había un amor que se proyectaba a la persona, a la situación o a la realidad que se ha perdido. Y esto no queda en el aire, queda en ti. Entonces, siempre se sugiere como una manera positiva para poder avanzar en el proceso de duelo, que se pueda orientar ese amor en donde haga falta. Orientar ese amor en otras personas, en otros sueños, en otras ideas, en otras experiencias. Yo he visto casos muy positivos de personas que, por ejemplo, viví una experiencia de cerca cuando alguien perdió un bebé y esta persona pudo luego apoyar desde su experiencia a otras personas que perdieron un bebé. O, por ejemplo, conozco personas que hay una pregunta por aquí, una pregunta que nos dice que si los duelos son eternos dependiendo de la pérdida, ya que la pérdida de un hijo, pues sí, definitivamente, de los duelos complicados es cuando hay desaparición o cuando hay la pérdida de un hijo. A ver, el proceso de duelo no es eterno. El hecho de que tú mantengas viva la imagen de tu hijo, que siempre extrañes, que siempre pienses en esa persona que fue tu prolongación, porque así se vive, ¿verdad? Es una parte de uno mismo que se pierde o que se va o que ya no está. Entonces, evidentemente, las personas que lo refieren lo viven como nunca más es igual. Siempre queda allí como la presencia, pero como tal el proceso sí llega, o sea, llega un momento en que tú aceptas que tu hijo ya no está, tú aceptas que efectivamente no puede estar, pero sin embargo, pues las situaciones pueden, tú puedes seguir con la vida, tú puedes apoyarte, tú puedes continuar, aun cuando siempre pienses en tu hijo, aun cuando siempre le recuerdes, etcétera. Pero pues sí puedes asumirlo. Me hacían otra pregunta, no alcancé a ver muy bien, que se va pasando bastante rapidito, que tenía que ver con el duelo. Dice, cuando voy al cementerio, se me perdió, se me fue.
Cuando voy al cementerio siempre me da un llanto incontrolable. ¿Será que no manejé esa pérdida o será normal? Creo que sería conveniente revisar. Y aquí les voy a contar algo que yo lo he encontrado mucho en las experiencias de personas que he acompañado cuando, sobre todo cuando se pierden seres queridos, pero también, por ejemplo, en relaciones, rupturas de pareja, etcétera. Cuando tú te sientes responsable de algo que crees que pudiste haber hecho y no hiciste, de algo que tuviste que decir y no dijiste, o cuando sientes incluso que precisamente la persona se fue, ya sea porque falleció o porque rompió contigo por algo que tú hiciste, esto hace que efectivamente el duelo se vuelva mucho más complejo. Entonces, sería bueno que te preguntaras si te estás sintiendo culpable por algo y si definitivamente hay algo que te ancla aún a ese proceso, porque el llanto incontrolable, lo que nos puede estar mostrando es que aún hay mucha tristeza, hay mucho dolor y es posible que no haya aún la aceptación. Entonces, pues creo que sería conveniente poder revisar y trabajar mucho más esa parte. Dice Mirit que los ritos podrían ayudar. Ya se me perdió lo otro que colocó ella allí, pero sí, definitivamente, pero actualmente casi que no se pueden cumplir por las restricciones. Muy importante lo que nos dice Mirit. Evidentemente, nosotros tenemos una manera de relacionarnos con la vida y con la muerte, y tenemos unas costumbres, etcétera. Entonces, evidentemente, estos ritos eran nuestra manera de poder despedir a la persona amada. Y sí, en efecto, el hecho de saber que la persona, por ejemplo, los que han muerto, los que hemos perdido familiares por COVID, que se fueron enfermos y que ya no nos dejaron verles más, y que simplemente un día nos dijeron no están y nos entregaron algunos el cuerpo, a otros solo la ceniza. Evidentemente eso genera un impacto mucho más grande. Entonces, en ese sentido, he visto, por ejemplo, que las personas, aun cuando no tengan el cuerpo, por ejemplo, hacen también algún tipo de ritos con la nueva modalidad, así como hoy yo me estoy contactando con todos ustedes sin pensar que podía darse. De la misma forma, he visto que las familias se reúnen por algunas de las plataformas y hacen sus oraciones, hacen sus comentarios, sus celebraciones o siguen haciendo sus prácticas e incluso hacen temas simbólicos. Yo en este sentido lo que sugiero es que, por ejemplo, se pueda hacer un acto en el que se exalte la memoria de la persona. Los que, por ejemplo, tienen algún tipo de rito específico como los encuentros, las Eucaristías, el rezar, el devocional, el rosario, etcétera, que lo puedan hacer en honor a esa persona, como si se hubiese hecho de otra manera, solo que a través de esta forma virtual. Y además de eso, el hecho de poder, hay algún tipo de hechos simbólicos. Una paciente estos días me compartía una experiencia que me pareció muy bonita, que a ella le recomendaron, que es, por ejemplo, escribir una carta a la persona amada, eh, tomar un globo con helio, pegar esas carticas de todas las personas y elevar o soltar el globo como una manera de despedirse o como una manera de hacerle llegar a la persona esa forma, ese ritual de poder desprendernos. También otra que puede ayudar muchísimo es, por ejemplo, la carta, y es hacer como toda esa catarsis a través de la carta, es poder escribirle a esa persona, poder decirle todo lo que faltó, todo lo que quedó pendiente, todo lo que se le agradece, y poder hacer un acto en el que tú imaginas que estás efectivamente entregándole a esa persona la carta
pero es como tu manera de despedirte, de dar gracias y de hacer el cierre. Entonces, evidentemente, el rito es importante. Y ya pues cada una de las comunidades, cada uno de los grupos y cada una de las familias o cada una de las personas podrá ir revisando en su estilo. Por ejemplo, tengo otro amigo que perdió al papá y lo hizo a su manera, y él compone canciones, entonces él se demoró un tiempo, pero le pudo componer la canción a su papá y fue su manera de despedirse de él y su manera de poder hacer este cierre, porque por las mismas condiciones pues no se pudo hacer el rito como normalmente lo hubiesen hecho en otra situación. Entonces, teniendo en cuenta como todos estos aspectos, quiero contarles qué ayuda y qué no ayuda en un proceso de duelo. Porque sí, evidentemente tenemos muchos mitos alrededor, tenemos muchas ideas. Y esto no solo nos va a servir a quienes estemos viviendo el duelo, sino muchas personas me han preguntado, Ilse, ¿cómo le doy el pésame a alguien? O mira, tengo una amiga que está así, ¿qué hago? Quiero ayudar, pero pues no sé cómo apoyarle en su proceso de duelo. Entonces, aquí les voy a dar como unas recomendaciones de qué ayuda y qué no ayuda en un proceso de duelo. ¿Qué no ayuda? Imponer a la persona cómo debe sentir, qué debe sentir y qué debe hacer. O cuando eres tú quien está viviendo el duelo, imponerse actitudes falsas, como por ejemplo, es que soy muy fuerte, es que yo puedo, es que lo voy a lograr, etc. Otra cosa que no ayuda para nada en un proceso de duelo es tomar decisiones importantes en el momento de duelo. Por ejemplo, vender todas las cosas, cambiarme rápidamente de casa o de ciudad o de país, con tal de no ver o recordar o sentir, no tocar y dejar todo completamente intacto, porque es que de solo ver su ropa, de solo ver algo de la persona me hace sentir extremadamente mal. Entonces no permitir que nadie más entre, que nadie más vea, esto no ayuda en la elaboración de duelo. Otra cosa que no ayuda y que a veces tendemos mucho a hacer es idealizar a la persona fallecida, como convertirlo en un ídolo, hacerle altar y casi que pensar que es una persona inalcanzable. Es bueno reconocer que las personas que amamos fueron buenas personas, tuvieron cosas maravillosas, pero que también eran personas humanas. Incluso reconocer los momentos de dificultad, reconocer los defectos, la fragilidad, porque finalmente esa era la persona a la que amábamos. No amábamos solo lo bueno de la persona, sino en general todo lo que esa persona hacía. Algo que tampoco ayuda es sentirte desleal o sentirte poco coherente cuando en el proceso de duelo se experimentes momentos de alegría o que te den ganas de reír o ganas de hacer algo distinto. No ayuda a sentirte mal, porque pues, si te nace reír, si te nace sentirte bien, quiere decir que está bien hacerlo. Y en eso es muy importante que también como observadores de un duelo seamos respetuosos. A veces hacemos comentarios como que, ay, no le dolió la muerte de la persona porque se está riendo. O mira, no se está colocando el vestido negro, entonces quiere decir que no era importante para esa persona fallecida, etcétera. Ese tipo de comentarios no ayudan, y recuerden lo que decía al principio, el duelo es un proceso personal, individual, íntimo, y en ese sentido es importante respetar cómo cada quien lo va a vivir, porque cada persona va a experimentar su proceso de duelo a su manera y tenemos que ser muy respetuosos de ello. Otro aspecto que no va a ayudar es pretender reemplazar a la persona fallecida. Ninguna persona se va a reemplazar con otra. Si tú en su momento puedes nuevamente vivir una experiencia de amor con otra persona, va a ser tu experiencia de amor con otra persona, pero
Los hijos no se reemplazan, las madres no se reemplazan, las parejas no se reemplazan, simplemente se viven unas nuevas experiencias de amor con otras personas. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco ayuda el hecho de compararnos. Es que tú lo haces así, es que a mí me pasa así. Cada quien tiene su propio ritmo, cada quien tuvo su forma de relacionarse con la persona amada, entonces cada quien tiene que entender que usted tiene unos rasgos de personalidad, tiene una forma de reaccionar ante la adversidad, tiene unos estilos y unas estrategias de afrontamiento de estrés, etcétera. Perdón. Entonces, eso ayuda muchísimo a reconocer y entender que no te puedes comparar con nadie. Y por último, otro aspecto que no ayuda en el proceso de duelo es victimizarnos. Si bien es importante aceptar y entender que nos duele, que no es fácil, que hay momentos incluso en los que no va a provocar nada, y aceptarlo y entenderlo y asumirlo, pero a pesar de ello es entender que sí lo puedes asumir, que sí vas a poder llevarlo adelante y que muy seguramente va a llegar el momento de la vida en que lo vas a lograr y vas a poder vivir con ese recorrido que has hecho por quien ha valido la pena. Yo recuerdo mucho en uno de los libros de Víctor Frank, no recuerdo ahora si es El hombre en busca de sentido o el otro que es Ante el vacío existencial, donde él cuenta que cuando las personas llegaban donde él, más bien cuenta un caso de una persona que lloraba muchísimo y que estaba completamente anclada a su duelo y no había podido seguir. Y Víctor Frank le confrontaba y le decía, ¿qué hubieses preferido tú? Que esa persona amada estuviera en tu lugar llorándote a ti o llorar tú a esa persona amada. Entonces él comenta en ese caso que la persona le dijo, pues sí, creo que esa persona no hubiese soportado este dolor. Entonces Víctor Frank le decía, vale la pena entonces tus lágrimas, vale la pena todo el amor que experimentaste y viviste, han valido estas lágrimas. Entonces es como asumir incluso con dignidad, asumir con claridad ese proceso de duelo y poderlo sobrellevar y seguir adelante. ¿Qué aspectos sí ayudan para los que queremos ayudar a las personas que están viviendo su duelo o para quienes están aquí acompañándonos y están viviendo su propio proceso de duelo? Nos ayuda a reconocernos vulnerables, es decir, aceptar y entender que nos duele, que no es fácil, que definitivamente nos hace falta, que aceptar y entender que nos da miedo, que necesitamos ayuda, todo eso nos va a ayudar muchísimo más. Nos ayuda muchísimo ser benévolos con nosotros mismos, tratarnos con paciencia, no pretender y exigirnos estar como si nada esté pasando, porque sí nos está pasando y es que estamos viviendo una etapa de duelo. También nos ayuda muchísimo hablar de lo que pasó, hablar de la persona amada, contar sus anécdotas, contar sus experiencias, contar incluso cómo fue la pérdida, cómo fue ese último momento, lo que se pudo hablar, etc. A veces pensamos que hablar es revivir el dolor, pero recuerden que precisamente tocar el dolor va a ayudar a que explore, a que siga su cauce y que la persona evidentemente lo pueda experimentar para poderse sanar. También ayuda mucho que tú dispongas de un tiempo cada día para llorar, para pensar, para recordar, para cómo puedo yo ser y cómo puedo yo abordar todo lo que tengo que abordar aquí. Entonces, definitivamente, pues esto es importante. Muy bien, yo espero que
todos estos aspectos les ayuden muchísimo. Ahora pues vamos a abrir un espacio para algunas otras preguntas y poder darles respuesta en lo posible. Espero que sí. Los invito a que escriban allí. Ya, bueno, hay personas que nos han venido haciendo las preguntas, pero si alguien más quiere, los invito a que nos manifiesten qué dudas tienen, qué sugerencias, qué comentarios. Dice unos saludos a Lucy Martina desde Curazao, Vilma Rocío, no alcancé a ver de dónde. Vilma Rocío Mora de Gómez. Saludo muy especial por acompañarnos. Alex Alendres desde Montería. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna duda. También José Fernández nos está dando un saludo. José, un abrazo muy especial. ¿Qué preguntas tienen? Loli nos está saludando. Un abrazo grande para ti, mi querida Loli Pérez. Te quiero mucho. Hola, mi querida Aleida Luz. Un abrazo grandote. ¿Quién tiene preguntas? Hola, Lida. Un saludo muy especial. Hay una pregunta que nos hacen y es ¿cómo evidenciar un duelo no resuelto? Muy bien, un duelo no resuelto nos va a mostrar que aún se experimenta el mismo dolor como si fuese la primera vez, por ejemplo. Se puede evidenciar a través de estancamiento de la persona, cuando todavía hay rabia, cuando todavía hay muchísimos miedos ante la pérdida, cuando todavía se está buscando por qué fue que pasó, pero cómo fue que ocurrió, etcétera. Ese tipo de características cuando desde que la persona murió yo no puedo dormir bien, nunca más pude dormir bien, es que me negué completamente a poder volver a confiar. Por ejemplo, esto lo he encontrado en personas que han tenido pérdidas de pareja, por ejemplo, y entonces luego temen volver a enamorarse o temen volver a encontrarse porque pierden la confianza o porque definitivamente siguen teniendo esa relación. Pues, obviamente, como les digo, no se puede generalizar porque pues, habría que mirar cada caso, pero pues uno de los rasgos es que la persona se niega a continuar la vida. Yo creo que ese sería como el signo más claro para identificar un duelo no elaborado. Cuando la persona se queda anclada, cuando la persona se niega a continuar, cuando definitivamente, aunque hayan pasado 20 años, tú sigues llorando como si te acabaras de enterar de la noticia. Algo ocurre allí y muy seguramente tiene que ver con alguna culpa. Por eso es importantísimo identificar cómo nos sentimos nosotros frente a esas pérdidas. No sé si alguien tenga alguna otra inquietud, comentario, pregunta. Bueno, muy bien, entonces nuevamente quiero dar gracias
de verdad a la Fundación Mi Colmena por este espacio. Gracias a cada uno de ustedes que se conectaron, que nos acompañaron. Para mí ha sido de verdad un espacio muy agradable. Y sé que todos estos factores van a ser de gran ayuda. Si lo ven en diferido, dejen sus preguntas. Con seguridad vamos a estar ahí muy pendientes para poder responderles. Por aquí me dicen que hay otra pregunta. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es preguntarle a los dolientes sobre la pérdida? Es conveniente. Es conveniente porque definitivamente, bueno, que sí es conveniente hacerle preguntas sobre cómo murió. Recuerden que hablar de la situación va a ayudar. Entonces, lo que pasa es que nos asusta ver a las personas llorar. Y pues obviamente guardando las proporciones y siendo prudente, si soy cercano o cercana a la persona, preguntarle qué ocurrió, cómo falleció, etcétera, pues no va a ser un acto de imprudencia, sino un acto de cercanía, ¿verdad? Y si vemos que la persona se pone a llorar, no significa que es que hayas hecho algo indebido. Recuerda que es que la persona está en duelo y es normal que llore y es positivo que hable porque eso es lo que le va a ayudar a reconocer la pérdida, a entender la pérdida y hasta finalmente aceptar. Si, por ejemplo, no somos tan cercanos y tan allegados, y lo que queremos nosotros es satisfacer nuestra curiosidad, debemos desde la empatía darnos cuenta que por encima de mi curiosidad debe estar el respeto por el amor y el dolor de la persona a quien yo estoy acompañando. Entonces eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Ay, ahí está mi bello sobrino. Un besito, te quiero mucho, Andrés. Sandra nos dice que mil gracias, Sandra Patricia López. ¿Alguien más? Nadia también nos da esas gracias, un abrazo muy especial para ti, mi querida Nadia, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, les voy a invitar a quienes aún no me siguen en Instagram, ustedes me van a encontrar como @ilse.villamil y en mi Facebook profesional como ilse.villamil, psicóloga en mi página de Facebook. Los invito a que me sigan, allí van a poder ver pues todas las publicaciones que trato de colocar, están apareciendo en este momento allí en pantalla, entonces los invito a que sigan esas redes, ilse.villamil en Instagram y ilse.villamil psicóloga, la página de Facebook. Y también voy a invitar a todos mis amigos que se contactaron hoy a que se conecten a la página de Mi Colmena. ¿Para qué? Para que ustedes sigan recibiendo todas las notificaciones de cada uno de estos espacios de Sanamente que ellos nos están proporcionando para poder usar adecuadamente nuestro tiempo. Recuerden que este espacio queda grabado aquí en Facebook y en YouTube. Ahí está la información para que ustedes también le compartan a las personas que de pronto no se pudieron conectar o de pronto escuchando dijeron, uy, esto le puede servir a mi hermana, a fulano, a sutano, entonces también ahí va a quedar la información porque varias personas me preguntaron y me dijeron, allí les dejo la información para la transmisión de mañana para que entonces permanezcan conectados y puedan estar allí y recibir como todos estos espacios que de verdad son de gran provecho. Así que bueno, yo quedo muy contenta, muchas gracias, les mando un abrazo muy especial, quiero darles de verdad mucha fuerza a través de este mensaje a todas las personas que hoy están tristes, que se sienten mal.
que quizás han perdido la esperanza, que se sienten solas. Yo les animo a que de verdad se llenen de mucha fuerza, a que podamos apoyarnos de las personas que vemos que son importantes para nosotros, de que confiemos en que a pesar del dolor es un proceso que se puede vivir, que se puede lograr y que se puede superar. Me notifican por aquí que Sirley Álvarez creo que tiene una pregunta, una última pregunta. Me imagino que es ante una pérdida. Dice, ¿cómo ayudar a mi hija de 14 años a que exteriorice el dolor porque sé que está sufriendo? Muy bien. Evidentemente, cuando la persona quiere mostrarse fuerte, recuerden que esto no ayuda a elaborar el duelo. Y entonces, sí, evidentemente, creo que te serviría mucho poder conectarte con ella desde la empatía, no desde la razón, desde la idea es que tienes que hacerlo, es que tienes que soltarlo, sino como que yo siento que te está doliendo algo o siento que estás viviendo esta situación. Y si yo me pusiera en tu lugar, sentiría lo mismo. Y tratar como de mostrarle que efectivamente ese dolor tú también lo estás sintiendo y hacerle saber que te lo puede decir, que te lo puede contar, que tú estás allí para apoyarle, para ayudarle, y de pronto incluso contar cómo lo vives tú si es que están viviendo una pérdida, y si no, poderle contar cómo tú has vivido en otro momento algo similar a lo que ella le esté ocurriendo. Pero recuerda, hacerlo desde la emoción, no desde es que tienes que decirlo, es que tienes que hacerlo, porque muchas veces queremos imponer cómo pueden vivir los demás las emociones y definitivamente hay que entender que cada quien tiene una forma de asumir su proceso. Ay, que por aquí me preguntan que si cuando hacemos otra charla. Bueno, claro que sí, yo me pongo de acuerdo, y con muchísimo gusto podemos pensar, incluso si quieren escríbanos ahí, sugieran los temas y claro que sí, en otro momento con muchísimo gusto estaré compartiendo. Así que bueno, muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo, disfruten de las personas que tienen allí al lado o de las que hacen parte de su vida, aunque estén solitos o solitas, y pues, un abrazo muy grande a todos. Cuídense mucho.